La taza de café olvidada se enfriaba en el borde del escritorio y Laura Martín seguía mirando el monitor, golpeando de vez en cuando el teclado con los dedos. La oficina se iba vaciando poco a poco. Eran las 7 de la tarde y la mayoría del personal ya se había ido a casa. Le encantaba ese momento en el que podía trabajar tranquila, sin que las llamadas y preguntas de los compañeros la distrajeran. El teléfono vibró en silencio. Un mensaje de Stanley. Te quedas hasta tarde en el taller. No me esperes levantada con la cena. Laura envió una carita sonriente como respuesta y volvió al trabajo. Estaba acostumbrada a que su marido se demorara a menudo sobre otro lienzo. El proceso creativo no tiene límite de tiempo, una frase que le había oído decir tantas veces que podía citarla dormida. El monitor iluminó suavemente su rostro cuando su memoria le trajo de repente una imagen del pasado. Su primer encuentro en la Galería de Arte Contemporáneo Artefact, hace exactamente 4 años. Recordaba aquella velada con todo detalle, la inauguración de una exposición de jóvenes artistas, las luces tenues, las suaves conversaciones de los visitantes, el tintineo de las copas de champán. Laura había venido a apoyar a su amiga Melanie, que trabajaba como comisaria. Nunca le había gustado mucho el arte contemporáneo, prefería la pintura clásica. Los lienzos que llenaban las paredes de la galería le parecían un extraño amasijo de manchas de color, pero fingió interés con cuidado, pasando de un cuadro a otro con el vaso en la mano. Lo siento, pero lo estás mirando todo mal. Se oyó detrás de ella una voz grave con una ligera ronquera. Laura se volvió y vio a un hombre alto con el pelo oscuro y despeinado. Sus ojos brillaban con una diversión apenas contenida. Para ver realmente esta obra, tienes que dar 3 pasos atrás e inclinar ligeramente la cabeza hacia la izquierda. Se puso a su lado y la giró suavemente por los hombros. Eso es. ¿Lo ves? Laura siguió obedientemente las instrucciones, aunque el cuadro le seguía pareciendo un caos de trazos. La verdad es que no, admitió. El hombre se rió, y aquella risa genuina y contagiosa le devolvió la sonrisa. Stanley Martin, se presentó, tendiéndole la mano. Autor de esa barbaridad en la pared. Su palma estaba caliente y áspera por la pintura incrustada. Laura Campbell, un hombre que no entiende en absoluto de arte moderno. Hablaron toda la tarde. Stanley habló de su trayectoria artística, de cómo había renunciado a un prestigioso trabajo en una agencia de publicidad para pintar, de sus experimentos artísticos. Laura escuchaba, hipnotizada por su pasión y convicción. Hablaba como si cada cuadro fuera un ser vivo que requiriera un enfoque y una comprensión especiales. Al recordar aquella tarde, Laura sonríe. ¿Quién iba a pensar que un encuentro casual en una galería acabaría en boda menos de 1 año después? Aún conserva la invitación a aquella exposición, un sencillo rectángulo blanco con letras negras y un pequeño dibujo en la esquina. El sonido de un correo electrónico la devolvió a la realidad. Un cliente importante le había enviado los términos de referencia, y Laura se sumergió de nuevo en su trabajo. Le encantaba su profesión. Tenía algo de arte, solo que en lugar de pinturas y lienzos utilizaba palabras clave y metaetiquetas. El trabajo no solo le reportaba buenos ingresos, sino también la satisfacción de las tareas claramente cumplidas. A principios de las 11, Laura apagó por fin el ordenador. El despacho hacía tiempo que se había vaciado, solo la luz de la lámpara del escritorio creaba una acogedora isla en la oscuridad. Recogió sus cosas, se puso un Macintosh ligero, la primavera era cálida este año, y salió a la calle. La ciudad nocturna la recibió con luces y una brisa fresca. Tardó media hora en llegar a casa. A Laura le encantaban estos paseos nocturnos, en los que podía reflexionar tranquilamente sobre el día anterior y hacer planes para mañana. Caminaba mirando los escaparates y pensando que estaría bien hacer una pequeña cena de amigos el fin de semana.
Stanley apenas se relacionaba con nadie más que con sus compañeros de trabajo, y ella echaba de menos la cálida compañía de la gente a la que quería. Su teléfono inteligente volvió a vibrar. Esta vez era Melanie, que le preguntaba si Laura estaría libre el viernes. Hacía más de un mes que no se veían. El trabajo, la casa y las preocupaciones cotidianas les robaban todo el tiempo. Claro, quedamos, escribió Laura. Su amiga respondió casi al instante. Genial. Entonces a las 7 en nuestro sitio favorito. El piso la recibió con silencio y oscuridad. Stanley aún no había regresado. Laura encendió la luz, puso la tetera y abrió la nevera. No le apetecía comer, pero se obligó a preparar una ensalada ligera. No podía saltarse la cena o le dolería la cabeza por la mañana. Se acomoda en el sofá con el portátil y navega por algunos foros profesionales. La costumbre de estar al día de todas las novedades del sector hace tiempo que forma parte de su vida. Sus ojos empezaban a caer cuando oyó el sonido de la llave al girar en la cerradura. Era la 1 de la madrugada. Stanley parecía cansado pero satisfecho. Olía a pintura y disolvente, lo que significaba que había estado trabajando de verdad y no sentado en un bar toda la noche, como ocurría a veces. «Tengo un cuadro nuevo que enseñarte», dijo en lugar de saludar. «Creo que por fin he dado con algo que merece la pena». Laura asintió, reprimiendo un bostezo. Mañana por la mañana tenía una importante reunión con un cliente. Necesitaba dormir bien. «Definitivamente lo miraré, cariño. Pero, ¿qué tal mañana?» Stanley se encogió de hombros y se fue a la ducha, y ella se dirigió al dormitorio, poniendo el despertador a las 6:30 por el camino. Hacía casi 15 días que no se veían, desde aquel encuentro en la galería. Laura empezaba a pensar que aquella noche no sería más que un agradable recuerdo cuando Stanley llamó inesperadamente. Ella le había dejado su número en la tarjeta de visita, más por cortesía, sin esperar realmente que siguieran conociéndose. «Estaba pensando que podría enseñarte arte moderno», dijo sin preámbulos. «A menos que hayas cambiado de opinión, claro». Se oyó una sonrisa en su voz, y Laura se sorprendió a sí misma devolviéndole la sonrisa. «¿Y estás seguro de que soy una alumna capaz?» «Lo comprobaremos. Mañana a las 3 en la entrada del Museo de Arte Moderno». Había llegado 15 minutos antes a propósito, pero Stanley ya la estaba esperando, apoyado en una columna. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada y unos vaqueros gastados, pero parecía recién salido de la portada de una revista de moda. «¿Lista para zambullirte en lo bonito?», preguntó, entregándole el billete. Las 4 horas siguientes pasaron volando. Stanley la llevó de cuadro en cuadro, hablándole de los artistas, sus ideas y técnicas. Hablaba con sencillez y simpatía, sin esnobismos ni términos abstrusos. Hizo que hasta las instalaciones más extrañas tuvieran sentido. «El arte es una conversación», explicó. «El artista dice algo al mundo y el espectador responde con sus emociones y pensamientos. Lo principal es estar abierto a este diálogo». Cuando salieron del museo, estaba anocheciendo. «¿Tienes hambre?», preguntó Stanley. «Conozco un sitio cerca. Sirven una tarta de manzana estupenda». La pequeña cafetería era exactamente lo que uno podía esperar. Acogedora, un poco bohemia, con sofás desgastados y suave música de jazz. «Háblame de ti», preguntó Stanley mientras les traían café y la prometida tarta. Laura le habló de su trabajo en una agencia digital, de su pasión por la optimización de motores de búsqueda y de sus planes de crear su propia empresa algún día. Él la escuchó atentamente, le hizo preguntas, y a ella le gustó que su interés pareciera genuino. Sus reuniones se hicieron periódicas. Stanley le enseñó pequeñas galerías que ni siquiera sabía que existían. La llevó a exposiciones y espectáculos. A veces simplemente paseaban por la ciudad y él le enseñó a ver la belleza en las cosas más cotidianas. El juego de la luz sobre el asfalto mojado, las caprichosas sombras de los árboles, los reflejos en los escaparates.
Un día la invitó a su estudio, una pequeña habitación en el ático de una vieja casa. Había lienzos por todas partes, olor a pintura y aguarrás, y la ventana ofrecía una impresionante vista de los tejados de la ciudad. «Aquí me siento muy vivo», dice Stanley mientras le enseña sus obras. Laura miró sus cuadros y por primera vez comprendió realmente lo que el artista quería decir. Había una sinceridad punzante en ellos, como si Stanley hubiera transferido una parte de su alma al lienzo. «Quiero pintar tu retrato», dijo de repente, «pero no uno corriente, sino uno que muestre tu esencia». Pasaron toda la tarde en el estudio. Stanley trabajaba concentrado, apenas hablaba, solo de vez en cuando le pedía que girara la cabeza o cambiara la posición de las manos, y Laura le observaba, cómo fruncía el ceño, eligiendo el tono adecuado, cómo se mordía el labio, aplicando pinceladas, cómo retrocedía unos pasos, evaluando el resultado. El retrato era extraño. Laura no se reconoció inmediatamente en él, pero cuanto más lo miraba, más se daba cuenta de que Stanley había conseguido transmitir algo que ella no siempre había notado en sí misma, una fuerza interior oculta tras una suavidad exterior, una pasión por el orden y la sistematización, un deseo de hacer el mundo más claro y estructurado. Su primer beso había tenido lugar allí, en el estudio, entre los cuadros inacabados y los botes de pintura. Fue tan natural, como si hubieran pasado toda su vida llegando a ese momento. Y luego llegó la primavera, loca, embriagadora, llena de colores y olores. Vagaron por la ciudad hasta el amanecer, hablando de todo lo que les rodeaba, haciendo planes para el futuro. Stanley hablaba de sus sueños, una exposición individual en una galería importante, el reconocimiento en el mundo del arte, la oportunidad de no hacer nada más que crear, sin distracciones para ganar dinero. Laura creía en él incondicionalmente. Vio su talento, su dedicación al arte, su voluntad de trabajar días y noches por su objetivo. «¿Sabes lo que me impresionó de ti la primera vez que te vi?», le preguntó una vez. Estaban sentados en un parque, el sol se deslizaba hacia el ocaso y el aire se llenaba del aroma de los tilos en flor. El hecho de que no tuvieras miedo de admitir tu falta de comprensión. La mayoría de la gente se inventa alguna frase ingeniosa para no parecer ignorante, y tú fuiste sincera. La boda se celebró a finales de verano, una boda pequeña, solo para los más allegados. En lugar del tradicional vestido blanco, Laura llevó uno sencillo de seda color marfil. Stanley había dibujado a mano las invitaciones. Cada una era una pequeña obra de arte. Bailaron jazz, bebieron champán y fueron absolutamente felices sin reservas. Pasaron la luna de miel viajando a pequeños pueblos de la costa. Stanley pintaba paisajes y lugareños. Laura trabajaba a distancia. La habían ascendido a jefa de proyecto y no podía permitirse desconectar del todo. Pero eso no les impedía, al contrario, creaba un ritmo acogedor y especial. Ahora, años después, los recuerdos de aquella época parecían fotogramas de una vieja película, un poco borrosos en los bordes, con colores demasiado vivos. Algo había cambiado, casi imperceptiblemente, día a día. Tal vez fuera la rutina que inevitablemente se colaba incluso en las relaciones más románticas. Tal vez fuera el hecho de que los sueños de éxito de Stanley seguían siendo sueños por ahora. Seguía trabajando en su estudio, pero ahora regresaba irritado y callado la mayoría de las veces. Los cuadros se vendían, pero no tan bien como él hubiera deseado. Los marchantes hablaban de potencial sin explotar y de encontrar su estilo. Y Laura solo intentaba ser una buena esposa, apoyar, crear las condiciones para la creatividad. No reparó en gastos para alquilar su estudio, materiales y exponer. Al fin y al cabo, su carrera iba bien, podía permitírselo. Pero a veces, en momentos de especial fatiga, le asaltaba el pensamiento traicionero. ¿Seguía Stanley tan apasionado por el arte como antes?
o simplemente no estaba dispuesto a admitir que había llegado el momento de encontrar una fuente de ingresos más fiable. La luna de miel se disolvió en días grises de otoño llenos de las preocupaciones habituales. Laura volvió a sus proyectos y Stanley retomó su trabajo con renovado entusiasmo. Las impresiones del viaje debían plasmarse en un lienzo. Las primeras semanas de su vida juntos estuvieron llenas de un bullicio acogedor. Estaban arreglando el piso, comprando algunas cosillas para dar individualidad al espacio. Stanley insistió en que una de las habitaciones se convirtiera en su estudio casero, una solución temporal hasta que encontrara un estudio adecuado. Laura aceptó, aunque el olor a pintura y disolventes impregnaba todo el piso. Por las tardes, ella trabajaba en el salón con música suave, mientras se oían los pasos de él detrás de la pared. Stanley siempre pintaba de pie, alejándose del lienzo para evaluar el resultado. Las primeras señales de alarma sonaron cerca del invierno. Stanley se preparaba para una pequeña exposición colectiva en una de las galerías de la ciudad. No era el lugar más prestigioso, pero era un buen punto de partida. Confiaba en que su nueva obra, una serie de paisajes de la costa, encontraría comprador. La exposición se inauguró el jueves por la tarde. Laura salió pronto del trabajo para poder ir a casa a cambiarse. Eligió un vestido azul oscuro que Stanley había calificado una vez de perfecto y zapatos de tacón bajo. La galería estaba abarrotada. Amigos y familiares de los artistas, algunos críticos de publicaciones locales y posibles compradores. Los cuadros de Stanley ocupaban una pequeña sala. Laura observaba a la gente pasar junto a ellos. Algunos se detenían, los miraban, leían las descripciones, otros solo les echaban un vistazo y seguían adelante. Stanley estaba de pie a un lado, apoyado despreocupadamente contra la pared, pero ella podía ver lo tensos que tenía los hombros. Apenas probó el champán que servían los camareros. Al final de la velada estaba claro que no habría ventas. Uno de los críticos, un hombre canoso con chaqueta de tweed, echó un largo vistazo a la obra de Stanley. Anotó algo en un cuaderno, pero no llegó a reunirse con él. Volvieron a casa en silencio. «No lo entienden», dijo Stanley cuando subieron al piso. «Quieren algo más sencillo, unos gatitos o girasoles». Al día siguiente apareció una crítica en el periódico local. El crítico señalaba cierto potencial y una interesante combinación de colores, pero en general la crítica era tibia. Los cuadros fueron calificados de demasiado pretenciosos y no lo bastante elaborados técnicamente. Stanley arrugó el papel y lo tiró sin terminarlo. Durante los días siguientes no tocó los pinceles. Se sentaba en su habitación, garabateaba en su cuaderno, esbozaba, pero nunca se acercaba al lienzo. Laura intentó animarle, diciéndole que una exposición fallida no significaba nada, que debía seguir trabajando. «No lo entiendes», le dijo. «Todo esto está mal. Necesito encontrar algo nuevo, lo mío». En la semana anterior a Navidad, Stanley desarrolló de repente una intensa actividad. Comenzó una nueva serie de obras, algo abstracto, con materiales inusuales. Mezclaba pinturas con arena, pegaba trozos de tela y papel sobre el lienzo. Trabajaba casi las 24 horas del día, olvidándose de la comida y el sueño. «Quizá deberías descansar un poco», sugirió Laura con cautela, notando los moratones bajo sus ojos. «Podríamos salir de la ciudad el fin de semana». «No hay tiempo», la cortó él. «Tenemos que terminar antes de la próxima exposición». Al día siguiente alquiló un pequeño taller, un minúsculo espacio en la planta baja de una vieja casa. «Estaré más cómodo trabajando aquí», explicó, «y el olor a pintura no te molestará». Laura no se molestó en recordarle que su serie de invierno aún no se había vendido y que el dinero para el alquiler del taller tendría que salir de su sueldo. Después de todo, siempre había sabido que se casaría con un artista, y un artista necesita espacio para crear.
Los días se convirtieron en semanas. Stanley se iba al estudio por la mañana temprano y volvía a última hora de la tarde. A veces estaba entusiasmado y hablaba mucho de sus nuevas ideas. A veces estaba callado e irritable. Las preguntas sobre cómo avanzaba el trabajo le enfadaban especialmente. «Eres como todo el mundo», bromeó una vez. «Solo piensas en el dinero, y el arte no se mide en billetes». En primavera llegó una invitación para participar en una subasta benéfica de arte contemporáneo. Stanley se iluminó. Era la oportunidad de mostrar su obra a un público adinerado. Eligió 2 cuadros de la nueva serie, la más fuerte en su opinión. Laura le ayudó a preparar las descripciones y a redactar su currículum. La noche de la subasta iba a ser su triunfo. Laura se puso un vestido nuevo. Stanley incluso aceptó llevar traje en lugar de sus vaqueros habituales. Pero a una hora del comienzo, estaba claro que no se iba a producir ningún milagro. Las obras de Stanley no habían despertado interés. Una fue retirada de la subasta, la otra se vendió al precio de salida, claramente por lástima. Esa noche tuvieron su primera pelea de verdad. «Para ti es fácil hablar de paciencia», gritó Stanley. «Tú y tus ordenadores y algoritmos. No es arte, es un oficio, solo un conjunto de reglas». Laura intentó explicarle que en su trabajo también había creatividad, que cada proyecto requería un enfoque individual. Pero él no la escuchó. A la mañana siguiente, Stanley la besó como si nada antes de irse a trabajar. Pero algo se había roto, algo había cambiado. Cada vez cenaban menos juntos, cada vez hablaban menos. Stanley estaba completamente inmerso en el trabajo de la nueva serie. «Ahora sé exactamente lo que tengo que hacer», solía decir. «Solo tienes que ser más valiente, ir más allá, romper los límites». Y Laura solo trató de ser una buena esposa. Se ocupó de todas las tareas domésticas, aprendió a planificar su presupuesto para tener suficiente para el alquiler del taller y los materiales. Se convenció de que eran dificultades pasajeras, de que el talento de Stanley se apreciaría tarde o temprano. En su aniversario de boda, intentaron pasar una velada romántica. Laura preparó la cena y Stanley trajo una botella de vino, pero la conversación vaciló, hubo pausas incómodas, y entonces sonó el teléfono. Llamaba un colega artista, y Stanley habló con él durante más de una hora, discutiendo animadamente alguna nueva técnica para trabajar con acrílicos. «Tenemos que ampliarnos», dice Stanley durante el desayuno, mientras hojea los anuncios de alquiler de locales. «En el viejo estudio ya no caben lienzos grandes». Laura levantó la vista de su portátil. El último proyecto requería su atención constante. Un cliente importante estaba tramando la actualización de su sitio web. Y el antiguo taller. «Se me ha quedado pequeño. Además tiene problemas de iluminación y necesito buena luz natural. Mira, hay una opción estupenda. Un antiguo estudio fotográfico. ¿Cuánto cuesta?» «El doble de precio que el antiguo, pero merece la pena». Laura contó mentalmente sus gastos. Stanley había estado gastando más y más en materiales últimamente. Había algunas pinturas especiales, lienzos hechos a mano, pinceles especiales. Pero ella no quería negarse. Por fin le estaba entusiasmando volver a trabajar. «Muy bien, echa un vistazo al espacio. Si encaja, lo aceptamos». «Eres el mejor». Stanley le dio un beso en la mejilla y salió corriendo a reunirse con el casero. El nuevo taller era realmente impresionante, espacioso, con techos altos y enormes ventanales. Stanley se paseó por la habitación vacía, agitando los brazos y diciéndole dónde pondría los caballetes y cómo organizaría el espacio. Laura sonrió ante su entusiasmo. «Por cierto, hay otra artista trabajando aquí, en la habitación de al lado», dijo Stanley. «Ruth Robbins. He visto su obra, un estilo interesante, algo entre el abstraccionismo y el primitivismo». Esa misma tarde empezaron a preparar el papeleo del alquiler.
Laura comprobó sus ahorros. Tendría que aplazar la compra de un coche nuevo, pero eso estaba bien. Su viejo Ford le iba bien de momento. «Hola, vecinos», se oyó una voz de mujer cuando, una semana más tarde, estaban arreglando las cosas en el nuevo taller. Una mujer alta y pelirroja de unos 25 años estaba en la puerta. «Soy Ruth. He venido a conocerte». Ruth demostró ser extrovertida y enérgica. Les ayudó a colocar los muebles y les habló de la escena artística local. Resultó que ella y Stanley conocían a mucha gente en común. «Escuchad, ¿por qué no hacemos una exposición juntos?», sugirió Ruth mientras los tres bebían café en vasos de papel. «Tengo acceso a una pequeña galería. El propietario es un viejo amigo mío». A Stanley le encantó la idea. Durante las semanas siguientes prácticamente vivió en el estudio preparando nuevas obras. Laura veía cada vez menos a su marido. Se iba por la mañana temprano y volvía a medianoche. «Al menos debería cenar como es debido», le dijo mientras le veía tragar apresuradamente la comida caliente. «No tengo tiempo, cariño. Tengo que terminar una serie». Ruth dice que el galerista es muy exigente con la calidad de las obras. Ruth. El nombre surgía cada vez más en sus conversaciones. Ruth recomendó una nueva técnica. Ruth conoce a un gran proveedor de materiales. Ruth cree que deberían experimentar más con el color. «¿Por qué no la invitamos a cenar?», sugirió un día Laura. «Me gustaría conocer mejor a tu colega». «A ella no le gustan esas formalidades», dijo Stanley con un gesto. «Y ahora no tenemos tiempo. Estamos preparando la exposición». El dinero fluía como el agua. Además del alquiler, siempre había algo que comprar: baguettes para los cuadros, imprimación especial y otros materiales. Laura pagaba todas las facturas en silencio. Con el tiempo, la ascendieron a jefa de departamento y le aumentaron el sueldo. «Sabes, podrías dedicarte a la promoción de artistas», le dijo Stanley una vez. «Montar una página web especializada, hacer publicidad». Ruth dice que hoy en día no se puede llegar a ninguna parte sin eso. «Ya tengo bastante trabajo», respondió Laura. «Además, no sé mucho del mercado del arte». «Ruth podría aconsejarte. Tiene habilidad para ello». La exposición debía inaugurarse dentro de un mes. Stanley estaba nervioso, a menudo sin saber qué hacer. Un día, Laura entró en el estudio sin avisar. Quería sorprenderle con un almuerzo. De detrás de la puerta llegaban voces y risas. Alargó la mano hacia el picaporte, pero algo la detuvo. Se paró un momento y se fue, dejando la bolsa de comida en el umbral. Por la noche, Stanley estaba inusualmente animado. Hablaba de los preparativos de la exposición, de lo bien que él y Ruth habían arreglado los cuadros. «¿Por qué no me dijiste que habías venido?», preguntó despreocupadamente. «No lo hice. Me dejé la comida en la puerta». «Ah, claro. Gracias, cielo». Ruth y yo estábamos tan absortos en nuestra discusión que ni nos dimos cuenta. La inauguración de la exposición estuvo muy concurrida. Los trabajos de Stanley y Ruth se complementaban muy bien. Laura los observó charlando con los invitados, animados, desenvueltos, captando las frases del otro. «Bonita exposición», dijo alguien cerca. «Quedan muy bien juntos». «¿Pinturas?», aclaró Laura. «Los cuadros también». Al final de la velada se habían vendido varias obras, no tanto, pero mejor que de costumbre. Stanley estaba radiante de felicidad. Él y Ruth aceptaron las felicitaciones, discutieron planes para nuevos proyectos. «¿Celebramos el éxito?», sugirió Laura cuando los últimos invitados se hubieron dispersado. «Lo siento, los chicos y yo íbamos al bar. Te das cuenta de que tienes que relacionarte con críticos y galeristas. Es importante para tu carrera». Laura asintió y condujo sola a casa. El piso estaba tranquilo y vacío. Encendió la televisión, solo para oír algunos sonidos, abrió el portátil. El trabajo siempre era una distracción.
Stanley volvió por la mañana, oliendo a humo de cigarrillo y perfume ajeno. Lo siento, me dejé llevar por la discusión. Ruth estaba mostrando su trabajo antiguo, luego entramos en su estudio. La primavera de este año había sido húmeda y gris. Laura se despertaba cada vez más a menudo con la cama vacía. Stanley había salido a oscuras, procurando no hacer ruido. A veces dejaba una taza de café sobre la mesa de la cocina, única prueba de su presencia matutina en la casa. Durante el desayuno, Laura echó un vistazo a las noticias sobre arte en el periódico local. El artículo sobre la última exposición había sido favorable. El crítico había señalado la perspectiva fresca y el interesante diálogo entre los dos artistas, destacando especialmente la obra de Ruth. Los cuadros de Stanley se mencionaban de pasada, prometedores, pero hasta ahora algo imitativos. ¿Has visto la crítica?, preguntó por la noche, cuando su marido apareció por fin en casa. Oh, eso... sí. Ruth me la ha enviado esta mañana. No pasa nada, será mejor la próxima vez. Ya tengo algunas ideas nuevas. Hablaba distraídamente, echando un vistazo al teléfono de vez en cuando. Los mensajes parpadeaban en la pantalla y Laura vislumbró el nombre de Ruth. Stanley tecleó algo rápidamente en respuesta, sonriendo ante sus propios pensamientos. «¿Por qué no salimos este fin de semana?», sugirió Laura. «Hace tiempo que no salimos juntos». «¿El fin de semana? Eso no funcionará. Ruth y yo estamos preparando una solicitud de subvención. El plazo termina la semana que viene». «¿Puedo ayudar en algo?». «No, cariño, es específico. No sabes mucho de arte». Esas palabras la habrían herido antes, pero ahora Laura se limitaba a encogerse de hombros. Después de todo, ella también tenía su propio trabajo, sus propios proyectos. Un nuevo cliente exigía una inmersión total. Estaban lanzando una campaña publicitaria masiva. Los días se convertían en semanas. Stanley cenaba en casa cada vez con menos frecuencia, se quedaba hasta tarde en el estudio. A veces Laura le oía hablar por teléfono, en voz baja, a menudo riendo. Cuando se percataba de su presencia, solía poner fin a la conversación rápidamente. Un día ella le llevó el almuerzo. El día anterior había dejado un recipiente con comida en la cocina. En el taller sonaba música, un jazz desconocido. Había 2 tazas de café sin terminar sobre la mesa y un cigarrillo con una marca de carmín rosa humeando en el cenicero. «Hola». Stanley parecía un poco confuso. «¿Quieres algo?». «Te has olvidado la comida en casa». Laura dejó el recipiente sobre la mesa. «No interferiré en el trabajo». Por la noche intentó explicarle lo del cigarrillo. Ruth había venido a consultarle sobre otro cuadro. Laura asintió. ¿Qué importaba? Hacía tiempo que había dejado de preguntarle por sus asuntos en el estudio. Sus conversaciones se habían vuelto más breves y formales. «¿Cómo estás?». «Bien». «¿Qué hay de nuevo?». «No mucho». Stanley hablaba cada vez menos de sus proyectos. Casi nunca le preguntaba por su trabajo. A veces Laura captaba su mirada ausente, como si mirara a través de ella, pensando en otra cosa. Había un nuevo objeto en su dormitorio, un caballete. Stanley trabajaba a veces por la noche, cuando le asaltaba la inspiración. El olor a pintura empapaba las almohadas y en el suelo aparecían manchas de colores. A Laura no le importaba. Quizá así volviera a casa más a menudo, pero el taller casero no ayudaba. De todos modos, Stanley pasaba la mayor parte del tiempo en el otro. «Es atmosférico», explicó. «Allí puedes concentrarte». Laura se dio cuenta de que no se trataba de la atmósfera. Se trataba de quién creaba esa atmósfera. Empezó a trabajar más, a aceptar proyectos extra y a quedarse en la oficina hasta tarde. Sus compañeros se sorprendieron de su capacidad de trabajo, sus jefes quedaron satisfechos con los resultados, y ella no quería volver a un piso vacío. Las conversaciones telefónicas de Stanley eran cada vez más largas y silenciosas. Salía al balcón, tapando la puerta tras de sí.
De vez en cuando, Laura oía retazos de frases, algo sobre exposiciones, nuevas técnicas, proyectos conjuntos. El nombre de Ruth aparecía cada vez con más frecuencia. Una mañana encontró en la mesa de la cocina la horquilla de otra persona, un simple pasador de metal con la punta rosa. Stanley no se percató de su mirada inquisitiva. Estaba terminándose el café a toda prisa, preparándose para el taller. ¿Tienes algo importante que hacer hoy?, preguntó Laura. Un día normal. Tengo que trabajar en una nueva serie. ¿Con Ruth? ¿Qué tiene que ver eso con Ruth? La miró por primera vez esa mañana. En realidad, ella tiene su propio taller. Por la tarde, la horquilla desapareció de la mesa. Laura no se molestó en preguntar qué sentido tenía. Se limitó a añadir otro proyecto a su ya apretada agenda. El trabajo siempre la ayudaba a no pensar en cosas en las que no quería pensar. Sus desayunos juntos eran cada vez más cortos. Stanley se tragaba el café a toda prisa y salía corriendo. Tengo que coger la luz adecuada. A veces se saltaba todo el desayuno, enviando el mensaje de que comería algo por el camino. Laura empezó a fijarse en otras pequeñas cosas. La nueva costumbre de Stanley de mirarse largamente en el espejo antes de salir, su perfume caro que ella nunca había comprado, camisas nuevas que nunca habían estado en su armario. Pero eso no era lo que importaba. Lo principal era cómo cambiaba cuando hablaba de arte. Solía compartir cada idea, cada concepto con ella. Ahora cada vez callaba más o generalizaba. De todas formas, no lo entenderías, decía. Tienes que sentirlo. Stanley me ha hablado tanto de ti. Ruth puso una botella de vino tinto sobre la mesa. Estoy francamente avergonzada de que aún no hayamos llegado a conocernos de verdad. Laura puso la mesa, colocando platos de pasta y ensalada. Stanley había insistido en esta cena. Decía que ya era hora de dejar de estar recluidos y empezar a tener vida social. Además, añadió, Ruth había ganado recientemente un prestigioso premio de una galería de arte local, algo que había que celebrar. Ruth resultó ser una narradora nata. Hablaba de arte de tal manera que hasta los conceptos más complejos cobraban sentido. Laura se sorprendió a sí misma escuchando con interés el relato de las diferentes técnicas de trabajo con acrílicos. ¿Lleváis mucho tiempo trabajando juntas?, preguntó Laura, sirviendo vino en copas. Oh, no solo trabajamos, se rió Ruth. Creamos. Hay una química creativa entre la gente. Stanley, ¿recuerdas aquel incidente con la pintura azul? Ella y Stanley intercambiaron miradas de comprensión y se rieron de algún chiste compartido. Laura se sentía superflua en su propia mesa. Después de cenar pasaron al salón. Ruth miraba los libros de las estanterías y de vez en cuando comentaba con entusiasmo algún álbum de arte. Su pelo pelirrojo brillaba cobrizo a la luz de la lámpara de mesa. «Oh, tienes el catálogo de la exposición de Rothko». Sacó con cuidado un libro delgado. «Stanley, ¿por qué no lo habías dicho? Llevo tanto tiempo buscándolo». «Es mío», dijo Laura. «Lo compré cuando era estudiante». «¿En serio? No sabía que te interesara el expresionismo abstracto». No había burla evidente en la voz de Ruth, pero algo en su tono hizo que Laura se sintiera como una impostora, como si no tuviera derecho a poseer este catálogo sin ser una profesional del mundo del arte. Stanley estaba sentado en su sillón favorito, observándolas. Parecía satisfecho, como si su plan de reunir a su mujer y a su colega hubiera tenido éxito. Ruth siguió hojeando las estanterías mientras hablaba de su nuevo proyecto. «Estoy experimentando con las texturas», señaló mientras describía su técnica. «Ya sabes, cuando la pintura no se extiende en una capa uniforme, sino que crea relieves». Stanley, por cierto, también ha empezado a utilizar esta técnica en su obra reciente. Volvieron a intercambiar miradas de comprensión. Laura se levantó para recoger los vasos vacíos. Se quedó unos minutos en la cocina, escuchando las voces del salón. Hablaban de alguna exposición, riendo. Después de aquella noche,
Ruth se convirtió en una visitante asidua de su casa. Traía nuevos libros de arte, hablaba de exposiciones, compartía sus planes. A veces ella y Stanley se pasaban horas discutiendo sobre un cuadro o una técnica, ajenos a la presencia de Laura. ¿Por qué no vamos todos juntos a la galería el sábado?, sugirió Ruth un día. Inauguran una exposición interesante, será toda nuestra. ¿Nuestra?, intervino Laura. Bueno, artistas, críticos, galeristas, nuestra gente. Laura se refería al trabajo. Cada vez iba menos a sus eventos culturales. Era demasiado agotador sentirse como una extraña en su mundo, donde todos se conocían, donde se hablaba de conocidos comunes y de eventos de los que ella no tenía ni idea. Stanley ni siquiera parecía notar su distanciamiento. Florecía en presencia de Ruth, más animado, más bromista. Podían hablar de arte durante horas, intercambiando ideas, discutiendo sobre diferentes técnicas. Ruth tiene razón, dijo una vez. Tengo que ser más audaz en la elección de mis colores. Mira cómo ha cambiado mi paleta desde que experimentamos con ella. Mostró nuevos trabajos y Laura vio los cambios. Sus cuadros se habían vuelto más brillantes, más expresivos. Había una nueva energía en ellos. Pero, de algún modo, esto no la hacía feliz, la inquietaba. Ruth se quedaba a menudo a cenar. Traía vino, contaba historias divertidas de la vida de los artistas y ayudaba a cocinar. Un día Laura la sorprendió en la cocina. Ruth estaba enseñando a Stanley a cortar correctamente las verduras para una ensalada. «Tienes un talento natural para la composición», se rió mientras miraba los ordenados cubos de zanahorias. «Incluso en algo tan pequeño se ve al artista». Stanley sonrió como hacía tiempo que no lo hacía. Laura regresó en silencio al dormitorio. Tenía un nuevo proyecto en el que trabajar. De la cocina llegaban risas y el tintineo de los platos. Después de esas veladas, el piso olía al perfume de Ruth, algo floral con un toque de vainilla. Laura encontraba en la cocina rastros de sus experimentos culinarios, horquillas olvidadas, bocetos dejados accidentalmente en servilletas. «Es increíble», dijo Stanley. «Tiene una perspectiva tan fresca del arte. Me enseñó a ver el color de una forma nueva». Laura asintió y sonrió. ¿Qué otra cosa se podía hacer? Al fin y al cabo, Ruth no era más que una colega, una compañera creativa. Ella y Stanley simplemente hablaban el mismo idioma, se entendían a medias. Es normal, es profesional. ¿Por qué, entonces, cada vez que oía el timbre y la voz de Ruth, algo en su interior se hacía un ovillo? ¿Por qué, al ver sus animadas conversaciones, se sentía como una espectadora en un teatro donde se representaba una obra en un idioma desconocido? En el despacho de Laura había una nueva pieza de decoración, una pequeña cafetera. Todas las mañanas llegaba a la oficina una hora antes de lo habitual. Se preparaba una taza de café bien cargado y se sumergía en su trabajo. El olor de los granos recién molidos se mezclaba con el silencio de la oficina vacía, creando la atmósfera perfecta para la concentración. Un nuevo proyecto exigía dedicación plena. La empresa había encargado una revisión completa de su presencia en Internet. Laura diseñó metódicamente estrategias, analizó datos y recopiló informes detallados. Su escritorio estaba lleno de notas adhesivas de colores. «Últimamente prácticamente vives en el trabajo», comentó su ayudante Jane al traerle otra pila de documentos. Laura se encogió de hombros. Le encantaba la sensación de control que le daba el trabajo. Todo era claro y medible. Cifras, gráficos, resultados. Por la tarde, Stanley llamó. Su voz sonaba irritada. «Otra vez llegas tarde. Habíamos quedado en ver mi nuevo trabajo». Laura miró el reloj. Efectivamente, había prometido llegar pronto. Recogió rápidamente sus cosas y se apresuró a volver a casa. Últimamente Stanley le reprochaba cada vez más su falta de interés por su obra. La casa olía más a pintura que de costumbre. Stanley había colocado varios lienzos nuevos por el salón.
En la mesita había una taza de café vacía con una marca de pintalabios rosa. Ruth debía de haberse pasado por allí durante el día. Mira, Stanley señaló con impaciencia el cuadro más grande. He utilizado una nueva técnica para estratificar el color. Ruth me enseñó cómo conseguir el efecto brillante. Laura miró con diligencia el entretejido de pinceladas de colores brillantes. Antes le encantaba ver trabajar a su marido, se sentía cómoda con sus suaves pinceladas. Ahora cada conversación sobre arte se convertía en un examen, que ella suspendía invariablemente. Interesante, dijo al fin. Especialmente estos tonos azules de aquí. Eso es ultramarino, la interrumpió Stanley. Jesús, Laura, ni siquiera sabes cosas básicas. ¿Cómo puedes evaluar el arte? Ella permaneció en silencio. Abrió su portátil, intentando concentrarse en el informe inacabado. Los números y los gráficos se iban sumando hasta formar una imagen comprensible, calmando sus nervios. Al día siguiente, en la oficina, le ofrecieron encargarse de otro proyecto. «Eres nuestro mejor técnico», le dijo el supervisor, «y veo cuánto tiempo estás dispuesta a dedicar al trabajo». Laura aceptó sin dudarlo. Ahora cenaba a menudo en su mesa. A veces Jane le hacía compañía y discutían estrategias y planes hasta altas horas de la noche. Laura volvía a casa cuando Stanley dormía o fingía dormir. Por las mañanas encontraba señales de la presencia de otra persona en la cocina. Tazas desconocidas, tarros nuevos de miel o mermelada que ella no había comprado. Una vez encontró un jersey de mujer en el armario. Ruth lo olvidó cuando vino a hablar de la exposición, explicó Stanley. Has dejado de cuidarte por completo, comentó un día durante el desayuno. Mira a Ruth, siempre parece la portada de una revista, y tú siempre con tus trajes de negocios. Laura se ajustó mecánicamente el cuello de la blusa. Últimamente le gustaba mucho la ropa de oficina estricta, cómoda para presentaciones y reuniones con clientes. Además, los colores oscuros no se ensuciaban con las ocasionales manchas de pintura que ahora había por todas partes en su piso. El trabajo se estaba convirtiendo en el único lugar donde se sentía competente. Aquí la escuchaban, valoraban su opinión, sus decisiones daban resultados reales. Se lanzaba de cabeza a los proyectos, haciendo planes detallados, celebrando reuniones que duraban horas. Stanley la llamaba cada vez menos para saber cuándo volvería. A veces le pillaba hablando por teléfono, hablaba en voz baja y terminaba la conversación rápidamente cuando ella aparecía. Discutiendo los detalles de la próxima exposición con Ruth, explicaba con leve irritación. Sus escasas tardes juntos se convirtieron en una coexistencia silenciosa, ella con su portátil en el sofá, él con un cuaderno de bocetos en su sillón. De vez en cuando, Stanley empezaba a hablar de sus nuevas ideas, pero se callaba rápidamente cuando se topaba con la mirada cansada de ella. ¿Sabes cuál es tu problema?, le dijo un día. Eres demasiado racional. No hay pasión en ti, no hay fuego, solo números y gráficos. Laura guardó silencio. Podía recordarle las veces que habían hablado durante horas de arte cuando él había encontrado poesía en su mente analítica. Pero, ¿para qué? Se limitó a abrir otra tabla de datos y se sumergió en su trabajo. Laura, ¿te das cuenta de lo importante que es esta exposición? Stanley se paseaba por el salón agitando los brazos. Su sombra revoloteaba por las paredes como un pájaro alarmado. Harrison estará allí, el mismo galerista del que te hablé. Claro que me acuerdo. Laura levantó la vista de su portátil. Pero tengo una presentación muy importante. No puedo cancelarla. ¿Una presentación? Stanley resopló. Siempre presentaciones, reuniones, informes. ¿Recuerdas siquiera la última vez que estuviste en mi exposición? La semana pasada. Te quedaste allí 15 minutos y saliste corriendo a alguna reunión. Porque era una reunión con un cliente clave. Le expliqué... Sí, cliente clave, bromeó. Y yo no soy clave entonces. De todas formas,
¿Quién soy yo en tu vida? Laura cerró el portátil. Últimamente, cualquier conversación que mantenían se convertía en acusaciones. Stanley, hablemos con calma. Me doy cuenta de que la exposición es importante. No, no lo sabes. Se volvió bruscamente hacia ella. No entiendes nada de arte. Para ti solo son cuadros en la pared, pero para mí es la vida. Intento entender. ¿Intentando? Sonrió amargamente. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi trabajo? ¿Cuándo te interesaste por mis ideas? ¿Y cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi trabajo? ¿Qué tiene que ver tu trabajo? Es solo un trabajo. Y el arte es diferente. Es como respirar. Laura se levantó y se acercó a la ventana. Fuera lloviznaba, difuminando las luces de las farolas. ¿Sabes lo que dijo Ruth? Stanley continuó. Dijo que mi nueva obra muestra un conflicto interior, una bifurcación entre el deseo de libertad y algún tipo de compromiso. Ruth es muy perspicaz, dijo Laura en voz baja. No digas eso, casi gritó. No con ese tono condescendiente. Ella realmente entiende el arte, ella lo siente. Y yo no lo siento entonces. ¿Tú? Se rió. Tú lo expones todo, analizando, sistematizando, como tus preciosas hojas de cálculo de Excel. Quizá porque me ayuda a ganar dinero. Hablando de dinero, llegó la factura del alquiler del taller. Stanley se crispó como si le hubieran abofeteado. Ya estás otra vez. Siempre que hablamos de creatividad, te pones a hablar de dinero. Porque alguien tiene que pensar en el lado práctico de la vida. Eso es. Ya está. Levantó un dedo triunfante. Siempre has sido tan con los pies en la tierra. Pensé que podría mostrarte la belleza del arte, enseñarte a ver lo bello. Pero tú... ¿Pero yo qué? Laura se volvió hacia él. Háblame. Simplemente eres incapaz de entender. Es como explicarle el color a un ciego. Un pesado silencio flotaba en la habitación. En algún lugar de la cocina, el agua goteaba de un grifo suelto. ¿Sabes? Dijo Laura al fin. Cuando nos conocimos no dijiste eso. ¿Recuerdas? Dijiste que te encantaba mi mente analítica, que me hacía especial. La gente cambia. Se encogió de hombros. Entonces no entendía muchas cosas. ¿Y ahora te das cuenta? Sí, el arte requiere un compromiso total, inmersión total, y tú siempre eres un observador, como en tus reuniones, con un cuaderno y un bolígrafo, tomando notas, analizando. Y eso es malo. Mata la creatividad, mata la espontaneidad, la libertad. Empezó a pasearse por la habitación de nuevo. Aquí está Ruth. Tiene sentido del momento. Puede hablar durante horas sobre cómo cae la luz sobre el lienzo, cómo se mezclan los colores. Sí, Ruth es increíble. Laura intentó mantener la voz firme. Me lo dicen mucho. No me hagas empezar, refunfuñó. Estoy hablando de creatividad y tú otra vez. No estoy diciendo nada, solo estoy de acuerdo contigo. Exacto, siempre estás de acuerdo, sin opiniones propias, sin pasión. Laura recogió en silencio su portátil y se dirigió al dormitorio. ¿A dónde vas? Stanley gritó tras ella. ¿Otra vez corriendo a tus hojas de cálculo? No. Se dio la vuelta en el umbral de la puerta. Es que mañana tengo que madrugar. Tengo una presentación, ¿recuerdas? Por supuesto, sonrió torcidamente. La presentación es más importante que cualquier otra cosa. No es más importante, es solo mi trabajo, lo que sé hacer. ¿Y no se me da bien? Yo no he dicho eso. Pero lo has insinuado, siempre implícito. Laura cerró la puerta tras de sí, cortando sus palabras. Sentada en la cama, abrió su ordenador portátil. Los números de la pantalla se desdibujaron ante sus ojos. La mañana comenzó con olor a café y perfume ajeno. Laura estaba en la cocina, mirando las 2 tazas sucias del fregadero. Una era su favorita, con el borde astillado, de la que bebía Stanley.
La otra era desconocida, con un brillante estampado floral. «Ah, ya te has levantado». Stanley apareció en la cocina, despeinado, con una camiseta casera. Ruth y yo trabajamos hasta tarde anoche en el concepto de la nueva serie. Se le ocurrieron ideas tan interesantes. ¿En nuestra cocina? ¿Cuál es el problema? Teníamos que ver cómo quedarían los cuadros con la iluminación de casa. Laura empezó a guardar las tazas en silencio. El floral olía a pintalabios, rosa, como los restos que había encontrado en las camisas de su marido. Escucha. Stanley se sentó en el borde de la mesa. He estado pensando, quizá deberíamos redecorar el salón, hacer una especie de galería casera. Ruth dice, no. ¿Qué quieres decir con no? Eso es lo que significa. Esta es nuestra casa, no una sala de exposiciones. Stanley frunció el ceño. Ya estás otra vez. Siempre eres así. Directamente no sin ni siquiera pensarlo. He estado pensando todos estos meses, viendo cómo nuestro piso se convertía en una extensión de tu taller. ¿Mi taller? Sonrió. Nuestro, mío y de Ruth. Laura dejó la taza en el estante con tanta fuerza que tintineó. Sí, claro. ¿Cómo se me iba a olvidar? ¿Qué te pasa hoy? Nada. Solo cansada de encontrar rastros de tú, trabajando juntos por toda la casa. Stanley se levantó bruscamente. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando. Lo digo sin rodeos. Estoy harto. ¿De qué estás harto exactamente? De que por fin haga arte de verdad. De que tenga a alguien que me entienda. Un hombre que deja sus tazas, jerseys y horquillas por todo el piso. Mezquino, negó con la cabeza. ¿Qué mezquino es eso, Laura? Típica reacción de un hombre incapaz de entender la alta materia. ¿Los asuntos importantes? Se rió ella. ¿Así es como lo llaman ahora? ¿Sabes qué? Stanley se acercó a ella. He soportado tu burla del arte durante mucho tiempo, tu actitud condescendiente hacia mi trabajo, pero esto es demasiado. Nunca me he burlado de tu arte. Solo estoy cansado de ser un decorado en una obra llamada La búsqueda creativa de Stanley Martin. ¿Un decorado? Retrocedió. ¿De verdad crees que solo eras un decorado? ¿Tú no? Un fondo conveniente, paga las facturas, no interfiere con mi creatividad, no hace demasiadas preguntas. Elegiste este papel, enterrado en tu trabajo, en tus informes, porque es ahí donde me siento vivo, donde se me aprecia por lo que sé hacer, no se me reprende por lo que no entiendo. Stanley la miró con una expresión nueva, como si la viera por primera vez. «¿Sabes?», dijo lentamente, «siempre pensé que podría cambiarte, abrirte al mundo del arte, enseñarte a sentir lo bello, pero tú no eres capaz». ¿No eres capaz? Laura sintió que le temblaba la voz. ¿O simplemente no te gusta Ruth? ¿Y eso qué tiene que ver con Ruth? Al hecho de que ella entiende, se siente, ella es especial. Sí, ella es especial, gritó de repente. Ella sabe ver la belleza en las pequeñas cosas, sabe inspirar. ¿Y tú? Lo único que sabes hacer es contar dinero y hacer gráficos. En la cocina reinaba un pesado silencio. En algún lugar del fondo del piso sonaba un reloj. «Mañana voy a la peluquería», dijo Laura por fin. «Quiero ir a la peluquería». «¿Por qué?». Parecía desconcertado. «Siempre te ha dado igual tu aspecto, ¿verdad? Quizás yo también quiero ser especial». Laura se frotó la cara con cansancio. «No lo hagamos, solo vive como estás acostumbrado. Así será más fácil para todos». «¿Más fácil?», ella asintió. «Sí, supongo que sí, excepto que, ¿sabes qué? Hice una cita en ese salón donde trabaja Melanie. ¿Te acuerdas de ella? La misma que comisarió la exposición donde nos conocimos». ¿Y? Nada. Solo pensé en ver si tenía algo interesante que decir sobre el mundo del arte. Stanley se sacudió como de un golpe. «No te atrevas a convertir esto en... ¿En qué?».
¿Un drama? Pero te gustan los temas dramáticos, ¿no? Se dio la vuelta y salió de la cocina. Un momento después, la puerta se cerró de golpe. Laura se hundió lentamente en una silla, mirando la taza de flores en el fregadero. La peluquería recibió a Laura con el zumbido sordo de los secadores y el ligero olor a tinte. La recepcionista, una chica joven con mechones azules brillantes, la acompañó a una silla contra la pared del fondo. Detrás de un tabique bajo se oían voces y risas de mujer. «El señor estará aquí en 5 minutos», dijo la chica. «¿Quieres café?» Laura negó con la cabeza y sacó su teléfono. Necesitaba consultar su correo electrónico. Un mensaje de Stanley apareció en la pantalla. «Llegaré tarde. Tengo una reunión importante con un galerista». Ella asintió distraídamente, como si él pudiera verla. Desde detrás de la mampara, alguien soltó una carcajada. Laura se estremeció. Era una risa que conocía. La misma risa ligera e iridiscente que había sonado en su cocina la noche anterior. «No, ¿te lo imaginas?» La voz de Ruth sonaba apagada pero clara. Ella realmente cree que todo es por el arte, el hecho de que no lo entienda. Laura se quedó inmóvil, temerosa de moverse. El teléfono en su mano se apagó. «¿Qué pasa con él?», preguntó otra voz femenina. «En que él, Stanley nunca la quiso. Dice que solo se casó con ella porque parecía de fiar, exitosa, acomodada, justo lo que necesita un artista al principio de su carrera». Mis dedos en el teléfono se pusieron blancos de tensión. Mis oídos retumbaban, pero la voz de Ruth se abrió paso entre el ruido con implacable claridad. ¿Sabes qué es lo curioso? Está intentando de verdad ser una buena esposa. Toda esta charla sobre arte, tratando de entender su trabajo, Stanley dice que ni siquiera la quería en la cama, demasiado correcta, demasiado mecánica. Las mujeres detrás de la pantalla volvieron a reír. Laura permaneció inmóvil con la mirada fija al frente. El resplandor multicolor de la vidriera bailaba sobre la pared blanca del salón. «¿Cuánto tiempo llevas?» «Casi 1 año. Al principio era solo arte. Le enseñaba nuevas técnicas, discutíamos sobre el trabajo. Y luego, ya sabes cómo es. Una vez se quedó hasta tarde en el estudio». Laura se levantó. Sus piernas se movieron como si estuvieran solas. Pasó junto a la sorprendida recepcionista y empujó la puerta de cristal. Fuera lloviznaba, como la noche en que Stanley y ella se conocieron. El teléfono de su bolsillo vibró. Otro mensaje de su marido. «Invita a un café, por favor, el que le gusta a Ruth». Laura sacó el teléfono y miró la pantalla. Las letras se desdibujaron ante sus ojos. Caminó por la calle, incapaz de distinguir la carretera. Retazos de frases, «nunca amada», «pia», «mecánica», le daban vueltas en la cabeza. Las gotas de lluvia se mezclaban con algo salado en sus mejillas. El escaparate de una cafetería, la misma en la que ella y Stanley se habían sentado toda la tarde después de su primer encuentro. En una mesa junto a la ventana, una joven pareja, él hablando apasionadamente, ella mirando con admiración. Como entonces, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez la llamada era para Stanley. «¿Dónde estás? Ha llamado el señor. Dice que te has ido sin esperar». «Sí», su propia voz parecía ajena. Tuve que irme». «¿Qué pasó?» «Nada. Solo me di cuenta de algo, acerca de la fiabilidad y mecanicismo». Hubo una pausa. Luego Stanley dijo en voz baja. «Mierda. ¿Has estado en el salón de Maple?» «Sí, donde trabaja Melanie. ¿Te acuerdas? Te lo dije ayer». «Laura, no lo hagas. Solo no lo hagas». Pulsó desconectar y siguió caminando. La lluvia era cada vez más intensa, pero ella no se dio cuenta. La risa de Ruth seguía sonando en sus oídos, ligera, iridiscente como el tintineo de un cristal al romperse. El edificio de oficinas se alzaba ante ella como una salvación. El guardia se sorprendió al ver su ropa mojada, pero la dejó entrar sin preguntar.
En el despacho vacío, el ordenador zumbaba habitualmente. Los números de la pantalla se alineaban en columnas pares, claros, comprensibles, fiables. El teléfono seguía vibrando. Stanley, Stanley otra vez. Laura colgó la pantalla y abrió su correo electrónico. Había un mensaje de un nuevo cliente, una gran empresa, un proyecto interesante, algo sobre la promoción del arte contemporáneo. Se rió, seca, bruscamente. Luego se inclinó hacia el teclado y empezó a escribir una respuesta. Las letras se convirtieron en palabras, las palabras en frases. Claro, profesional, mecánico. Fuera de la ventana seguía lloviendo. En algún lugar de la ciudad había una cafetería con vidrieras, un salón de belleza de paredes blancas, un taller de techos altos. Pero aquí, en la oficina, con el olor familiar del café y el zumbido apenas audible de un ordenador, todo parecía lejano e irreal. Tras la mampara de cristal de la sala de conferencias, Jane explicaba algo emotivo a sus clientes. Laura asintió. Su ayudante estaba haciendo un trabajo excelente con la presentación. Miraba fijamente la pantalla del portátil, comprobando metódicamente las cifras del informe trimestral. El teléfono volvió a vibrar, por segunda vez aquella mañana. Stanley. Ya tenía más de 20 llamadas perdidas. Laura silenció el sonido y guardó el teléfono en el cajón de su escritorio. ¿Todo bien? Jane se asomó al despacho después de la presentación. Pareces un poco... Estoy bien, solo mucho trabajo. Trabajo. Lo único que siempre permanecía claro y lógico. Los números no mienten, los gráficos no fingen, las hojas de cálculo no traicionan. Hola. Melanie apareció en la puerta. Era alguien a quien Laura no esperaba ver. He oído que ayer estuviste en la peluquería. Pasa. Laura cerró su portátil. ¿Quieres café? Se acomodaron en un rincón del despacho. Melanie estaba girando una taza en sus manos, obviamente eligiendo sus palabras. Sabes, siempre sentí que debía contarte lo de Stanley y Ruth, pero nunca me atreví. ¿Y ahora sí? Bueno, ahora ya lo sabes todo. Laura tomó un sorbo de café frío. Sabía a cartón. Es curioso, dijo. Todo este tiempo pensé que el problema era el arte, que no entendía su arte. Y el problema era que no entiende cosas básicas. Melanie dejó su taza. Mire, ¿tiene un plan? ¿Un plan? Bueno, sí. ¿Qué vas a hacer? Laura miró la pantalla del ordenador, donde se congeló una tabla de números. Un plan. Siempre debería haber un plan. Primero, cambiar las cerraduras. Luego, cancelar todos los pagos automáticos para su taller y materiales. ¿Y después? Luego veremos cuál es la reacción. Melanie levantó las cejas sorprendida. ¿Sabes? Eso es. Bastante duro. ¿En serio? Laura sonrió. A mí me parece muy lógico. Mecanicista incluso. Sacó su teléfono y encendió el sonido. Los mensajes de Stanley llegaban a raudales. Hablemos. No es lo que piensas. Contesta, por favor. Ruth lo dejará, dijo Melanie de repente. En cuanto se dé cuenta de que no habrá más dinero, ella es tan de espíritu libre. ¿Tú crees? Estoy segura. La conozco. Siempre está buscando gente que pueda mantener su creatividad. Laura asintió y abrió la aplicación bancaria. Un par de toques y todos los pagos automáticos fueron cancelados. Un par de clics más y la cuenta del taller quedó bloqueada. ¿Y su arte? Preguntó Melanie. Que busque nuevas fuentes de inspiración. Laura marcó el número del servicio de sustitución de cerraduras. Ahora tiene a Ruth. Ella puede ver la belleza en las pequeñas cosas. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Ruth la que llamaba. No lo cogeré, silenció Laura. Tengo una reunión importante con un cliente ahora mismo. Un proyecto muy prometedor. Laura, ¿qué? Solo estoy priorizando. Muy mecánico y profesional. Cuando Melanie se fue,
Se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un buen rato. Luego abrió su correo electrónico de trabajo y empezó a responder metódicamente a los correos. Los números se iban sumando en gráficos. Los gráficos mostraban crecimiento. Todo tenía sentido. Esa tarde, al pasar por delante de su cafetería favorita, se detuvo un segundo. En la misma mesa, junto a la ventana, había una pareja diferente, pero igual de enamorada. Él decía algo. Ella miraba con admiración. Laura sonrió y siguió caminando. Tenía un plan, y ese plan no implicaba reminiscencias sentimentales, solo acciones claras y secuenciales, como sus hojas de cálculo favoritas. El nombre de Stanley volvió a aparecer en el teléfono. No contestó. Demasiado trabajo. Tenía un informe que redactar, una presentación que preparar, estadísticas que comprobar. Todo lo demás podía esperar. Stanley se presentó en la oficina a última hora de la tarde, cuando la mayor parte del personal ya se había marchado. Laura pudo ver a través de las paredes de cristal de la oficina cómo discutía con el guardia de seguridad, agitando los brazos por algo. Finalmente, el guardia la llamó y ella dejó pasar a su marido. ¿Por qué no contestas al teléfono? Empezó Stanley desde la puerta. Parecía arrugado, como si hubiera estado despierto toda la noche. Olía a pintura y a perfume ajeno. Laura siguió tecleando sin levantar los ojos del monitor. Tengo un proyecto importante. El plazo es dentro de 2 días. ¡A la mierda el proyecto! Golpeó el escritorio con la palma de la mano. Tenemos que hablar. ¿De qué? ¿De que nunca me has querido? ¿O de lo mecánica que soy en la cama? Stanley se quedó helado. Algo parecido a la vergüenza apareció en su rostro, pero fue rápidamente sustituido por la irritación. Así que has oído hablar a Ruth, se desplomó en la silla de visitas. ¿Y ahora qué? ¿Tienes una rabieta? ¿Una rabieta? Laura levantó por fin la vista. No, no lo harás. Soy demasiado correcta para esas demostraciones emocionales. Basta, refunfuñó. Hablemos tranquilamente de la situación. De acuerdo. Hablemos de ello. ¿Por qué yo? ¿Qué? ¿Por qué me elegiste a mí, si nunca has amado? Stanley se pasó la mano por el pelo, despeinándolo aún más. Eras fiable, estable. Necesitaba eso en aquel momento. ¿Como una inversión? No exageres, refunfuñó. Es que siempre supiste lo que querías. Tenías un trabajo adecuado, perspectivas, y yo era un don nadie, un artista sin nombre, sin contactos. Y sin dinero. Claro que sí, saltó. Sin dinero. ¿Satisfecho? Te utilicé a ti, tu estatus, tus oportunidades, pero también conseguiste lo que querías. Un marido respetable, una bonita historia de amor, la oportunidad de fingir ser una mecenas de las artes. Laura cerró el portátil lentamente. Interesante teoría. ¿Y Ruth? ¿Qué le toca a ella? Deja a Ruth fuera de esto. Se giró hacia la ventana. Ella es algo totalmente distinto. ¿En serio? A mí se me parece mucho, solo que ahora estás usando mi dinero para impresionarla. Lo estás abaratando todo. Se dio la vuelta bruscamente. Estás reduciendo todo al dinero, a un cálculo mezquino. Hablando de cálculos, Laura abrió un cajón del escritorio. He cancelado todos los pagos del taller y también los materiales. ¿Qué? Se puso pálido. No puedes. Puedo. Es mi dinero, ¿recuerdas? Soy tan fiable, tan segura. Laura, escucha, se suavizó su voz. Entiendo que estés disgustada, pero no tomemos decisiones precipitadas. ¿Apresuradas? Sonrió ella. ¿Un año de relación es precipitado? No es lo que piensas. ¿Qué es lo que pienso, Stanley? Que mi marido se acuesta con otra mujer, le dice lo mala que soy en la cama y se gasta mi dinero en su creación conjunta. Se quedó en silencio, mirando al suelo. Luego dijo en voz baja, no quería hacerte daño. ¿Lo hiciste? Laura se levantó. Creo que sí era tu intención.
Toda esa charla sobre que yo no entendía el arte, todas esas comparaciones con Ruth, lo disfrutaste, ¿verdad? No, es que estaba jadeando. Tienes tanta razón, eres tan racional, siempre sabiendo qué hacer, cómo actuar. ¿Es posible equivocarse con Ruth? ¿Irresponsable? ¿Creativa? No lo entiendes, negó con la cabeza. Con ella es diferente. Ella es especial. Sí, sí, me acuerdo. Laura cogió la bolsa. ¿Sabes qué? Quédate con ella. Sed especiales juntos, solo que ahora sin mi apoyo financiero. ¿Así que me estás tirando a la basura? ¿Después de todos estos años? No, Stanley, tú eres el que está tirando nuestro matrimonio. Yo solo estoy inclinando la balanza, muy mecánico y profesional. Ella se dirigió hacia la puerta. Él la agarró del brazo. Espera, ¿qué pasa con mi arte? Laura le soltó la mano lentamente. Ese ya no es mi problema. Estoy segura de que a Ruth se le ocurrirá algo. Es tan creativa. No puedes hacer eso. Sí puedo. Abrió la puerta. ¿Y sabes qué? Por primera vez en mucho tiempo siento que no soy mecánica. Irónico, ¿verdad? Stanley se quedó de pie en medio del despacho, confuso y enfadado. En aquel momento parecía muy pequeño contra la ventana panorámica, más allá de la cual se extendía la ciudad vespertina. «Puedes dejar las llaves en el escritorio», dijo Laura. «Ya he cambiado las cerraduras». Las bolsas de basura de plástico negro eran inesperadamente buenas para la ropa. Laura dobló metódicamente camisas, vaqueros, jerseys, todas esas cosas que solían ocupar la mitad de su armario compartido. Algunas aún conservaban el aroma de su perfume mezclado con el olor a pintura. En un cajón de la cómoda encontró una pila de viejos bocetos, hojas con trazos de lápiz emborronados, bocetos inacabados, bocetos de su retrato. Recordaba a Stanley dibujándola mientras ella trabajaba en su portátil. «Tienes un perfil muy expresivo», le había dicho entonces. Los bocetos fueron a parar a un sobreaparte, que él decidiera qué hacer con ellos. Sonó el teléfono. Un mensaje del servicio de mensajería. Llegarían en 1 hora. Laura miró el salón. Varios cuadros de Stanley aún colgaban de las paredes. Los sacó con cuidado y los envolvió en plástico de burbujas. Pensó un momento y añadió una nota. «Puedes exponerla en tu próxima exposición, si encuentras un sitio donde ponerlo». Los de la mudanza trabajaron deprisa y en silencio. Bolsas de ropa, cajas de material artístico, cuadros envueltos, todo ocupaba la parte trasera de una pequeña furgoneta. Laura había escrito la dirección del estudio en el albarán de entrega con letra clara, añadiendo la hora. Hasta las 18. Después se cerrará el local. Ruth llamó mientras Laura terminaba de quitar el polvo de las estanterías vacías. «No puedes hacerle esto», dijo, con el pánico mal disimulado en la voz. «¿Dónde va a vivir? ¿Dónde va a trabajar?» «Y ese es vuestro problema mutuo», replicó Laura con calma. «Ahora eres su musa. Eso es lo que se supone que debes hacer, inspirarle. Pero el taller está pagado hasta final de mes. Después tendremos que buscar otro espacio, u otro mecenas de las artes». Después de la llamada, Laura se sentó en el sofá, mirando alrededor del piso. Sin los cuadros de Stanley, las paredes parecían extrañamente vacías, pero el omnipresente olor a pintura y disolvente había desaparecido. Volvió a sonar el teléfono, esta vez un abogado. Había concertado una cita para una consulta sobre el divorcio para mañana. Todos los documentos estaban ya reunidos y escaneados. Años de trabajo con hojas de cálculo le habían enseñado a mantener los papeles en perfecto orden. Por la noche, salió a un bar por primera vez en mucho tiempo. No a su cafetería favorita con vidrieras, sino a un local nuevo en el distrito financiero. El camarero le puso delante una copa de vino tinto, el mismo que nunca había pedido en casa porque Stanley lo consideraba demasiado sencillo. «¿Un mal día?», le preguntó el camarero,
al ver que giraba la copa entre sus manos. No, Laura bebió un sorbo. Solo muy productivo. En una mesa cercana, una joven pareja discutía sobre arte moderno. La chica discutía acaloradamente algo sobre las nuevas tendencias en pintura. El chico sonreía con condescendencia. Laura se dio cuenta de que no le importaba en absoluto quién de los dos tenía razón. El teléfono volvió a vibrar. Stanley. Probablemente ya tenía sus cosas. Se lo imaginó de pie en medio del taller entre las bolsas negras y las cajas. Se preguntó si Ruth le pediría que se quedara con ella. ¿O su condición de musa no se extendía a los problemas domésticos? ¿Más vino?, preguntó el camarero. Laura negó con la cabeza y sacó el teléfono. Era hora de pedir un taxi. Mañana era un gran día, tenía que estar en forma. Una reunión con un abogado por la mañana, luego la presentación de un nuevo proyecto y por la noche, esta noche sería un buen momento para buscar cuadros para las paredes vacías. Algo abstracto, pero no demasiado pretencioso. En el bolsillo de la chaqueta encontró las llaves del estudio, el último recuerdo tangible de su vida en común. Mañana tendría que dárselas al casero. Me pregunto con qué rapidez se daría cuenta Ruth de que la inspiración no pagaba las facturas. Fuera llovía a cántaros, igual que aquella tarde en el salón. Laura se subió el cuello del abrigo y se dirigió al taxi parado. Tenía mucho trabajo por delante: divorcio, división de propiedades, nuevos proyectos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligera. Mecánicamente precisa, pero ligera. El divorcio había ido sorprendentemente bien. Cuando todos los documentos estaban en orden y la propiedad pertenecía a una de las partes, la máquina burocrática funcionaba sin problemas. Laura ni siquiera se reunió con Stanley en el juzgado, estaba representado por un abogado. ¿Dónde estaba ahora? No lo sabía. El taller se desalojó en la fecha prevista y se devolvieron las llaves al propietario. Dijeron que lo habían visto en las afueras, donde los alquileres eran más bajos. Ruth, como Melanie había predicho, se había buscado un nuevo mecenas de las artes, algún galerista de California. Un bar del distrito comercial se convirtió en su lugar habitual los viernes por la noche. Resultó que el camarero, Michael, no solo es un excelente juez de vinos, sino que también sabe escuchar. Además tiene una sonrisa sorprendentemente cálida y no tiene absolutamente nada que ver con el arte moderno. Simplemente le encanta su trabajo y sabe cómo hacer que la gente se sienta acogedora. ¿Qué tal si cenamos?, preguntó un día, limpiando los vasos. Y Laura pensó que a veces las mejores decisiones se toman sin ninguna lógica.